El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Saludo cordial en esta hora de la mañana. Hoy domingo 31 de mayo. Qué bueno poder llegar en esta hora a su hogar, llegar en esta hora a su vivienda, su trabajo, su sitio de descanso y poderte decir Dios te bendiga. Qué alegría poder compartir juntos hoy domingo la palabra, el mensaje de salvación. Es un regocijo podernos en esta hora unir en esta hermosa transmisión que estamos iniciando para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Espero que sea de gran bendición para su vida y que Dios conforte, anime y aliente su alma. Padre Celestial, te damos gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta hora llegar a cada vida, llegar a cada corazón con el mensaje tuyo de la palabra de Dios. Qué bueno, Señor, poder en esta hora iniciar este día dándote gracias por la oportunidad que tú nos das. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido misericordioso. Porque tú has sido un Dios grande y poderoso, digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias te damos, Señor, porque hoy estamos seguros de que tú harás algo grande y poderoso sobre cada vida que me ve. Hoy tú harás algo sobrenatural, algo, Padre amado Señor, que recordaremos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque en cada hogar donde está llegando este mensaje, está fluyendo tu palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, rompe toda cadena, rompe toda ligadura. Mira aquella persona que se encuentra postrada en su cama. Yo te pido a ti, Señor, que en esta hora tu palabra sea tocando, Padre, libertando, Padre amado Señor, sanando toda dolencia, sanando toda enfermedad. Tu palabra dice que por tu muerte yo tengo vida y vida en abundancia. Pídeme lo que quieres que yo te daré aún por herencia en las naciones. Clamamos a ti para que haya un toque tuyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Saludamos a cada persona que en esta hora se une en la sintonía. Un saludo muy especial para Heidi Juliet, que en esta hora se encuentra. Un saludo muy especial para cada persona que en esta hora está llegando a la sintonía. Hoy tenemos un tema muy hermoso y queremos compartirlo con usted. Queremos alentarle, animarle. Este mundo cada día, déjeme decirle, no aprendemos de las experiencias, no aprendemos de lo que ha sucedido. Y el hombre sigue empecinado, sigue encaprichado de buscar su propia razón, su propio deleite, en buscar su propia satisfacción personal. Y con ello entramos a muchas cosas, aberraciones, violaciones, y el mundo cada día más y más va a la maldad. Y estamos como en los días de Noé. Noé, Dios le ordena construir un arca. Y la gente no prestaba atención. La gente se burlaba porque en ese tiempo no llovía, porque en ese tiempo la tierra lo que hacía era un vapor, llenarla. Pero sucedió un día, 120 años, Noé construyendo el arca. Y llega el tiempo final
cuando ya comienza a llover, la gente se asusta, se asombra y corre, pero ya la puerta había sido cerrada. Hoy en día estamos predicando el Evangelio. No queremos llegarte con un evangelio de miedo, de pánico, no. Un evangelio que transforma tu vida, que te invita a ver la vida como Dios la creó, que te invita a ver a su creador. Y no es algo lleno de complicaciones, algo lleno, no. Es necesario que tú reconozcas a Jesucristo en tu corazón, que comiences a leer la Biblia y tu mente comienza a ser transformada. Así que te invitamos de una manera muy especial a que te quede con nosotros, a que compartamos este tiempo de gran bendición para tu vida. Queremos orar por ti, queremos pedirle a Dios que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu trabajo, bendiga tu empresa, bendiga todo lo que hagas, que esté en la mano de Dios. Hoy tenemos por título, porque tú estás conmigo. Hemos venido estudiando el Salmo 23 y hemos venido estudiándolo versículo a versículo, porque hay una gran enseñanza en este salmo, un salmo poético, un salmo que da a quien lo lee una esperanza, una inspiración, pero encierra una gran verdad de parte de Dios para ti. Apartado de Dios, nada puede hacer el hombre. Y este salmo que ha traído un orden que Dios ha querido hablar a tu vida, por eso no cierres tus oídos. Quizás mucha gente no oye de mis labios un mensaje de superación, pero es que los mensajes de superación no te cambian, no te transforman. Solo Dios a través de su palabra es el único que tiene el poder de transformar tu vida. Tú escucharás de mis labios siempre una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de edificación, porque tú estás conmigo. Pareciera que ese porque tú estás conmigo, que hace parte del Salmo 23, versículo 4, leamos lo que dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Quizás da a pensar, porque tú estás conmigo, es como si llegara el momento del valle y llegara el Señor. Da esa impresión. Pero déjeme decirle que la Biblia va más allá. Porque la oveja que oye la voz de su pastor, que entró al redil, que hace parte de ese redil, reconociendo a Dios como su pastor, mora, habita, es guiada, es protegida. Hay un compañerismo permanente que la vincula a formar parte. Y hay una restauración de aquella relación que se perdió, pero que Dios quiere nuevamente volverte a guiar y a decirte: yo restauro tu vida. Y una vez la restaure, una vez la ponga en comunión con Dios, tú vas a andar por sendas de justicia. Pero ya el versículo 4 habla de un valle. Y hemos venido hablando ampliamente de ese valle. Y vino hoy a mi mente en esta madrugada ese hermoso poema, Huellas en la arena. Porque muchas veces cree la persona que escucha el Salmo 23, porque tú estarás conmigo, es como cuando se está produciendo un gran incendio. Entonces, hay un gran incendio y la única manera de poderlo sofocar es con agua. ¿Y qué hace la persona? Llama a bomberos. Y llegan los bomberos y dicen: ¿alguien reportó un fuego? Como un día yo le decía a mi esposa: ¿alguien reportó un fuego? ¿Necesitas ayuda? Y la gente cree que eso, porque tú estás conmigo, es exactamente lo mismo. Permítame leerle el poema Huellas en la arena. Una noche tuve un sueño.
soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo paseábamos en escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí, dice el escritor, que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Una eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante de nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaron solo un par de pisadas en la arena. Nótese bien que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó. Y pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmigo. Hay algo de duda en este poema. A lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida, había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo, porque tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, Él clavó en mí su mirada infinita y me contestó, mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue allí donde te cargué en mis brazos. Quizás este pensamiento puede ser válido, pero no real. Esta mañana, en oración, el Señor me decía, nunca yo cargo a nadie. Y usted dirá, pero un momento, ¿cómo así? Dios no va a cargar a nadie. En el momento en que tú pases por el valle de la sombra y de la muerte, característica que produce temor en mí, que produce ansiedad por algo que no conozco, la oveja se sentía atafagada, atribulada, porque ella no sabía qué era lo que estaba pasando. Ese estás conmigo no es de esa manera. No es que Dios te va a alzar y Dios te va a pasar y nada malo te va a suceder. Dios no quiere eso. Déjeme decirle que ese pensamiento va en contravía a la Biblia. Y tú dirás, pero ¿por qué, pastor? Ese Señor no sabe ni lo que dice. Si es que el Señor sí, Dios ha prometido estar contigo. Pero es que la promesa que Dios ha hecho tiene un punto específico en tu vida. Estás conmigo no tiene nada que ver con acompañamiento o compañerismo. En ninguna manera. Estás conmigo no quiere decir que en los momentos de problema Dios te va a cargar. No. Déjeme decirle, ese estás conmigo quiere decir que Dios quiere habitar dentro de ti y nunca estar a tu lado. Es muy diferente cuando uno va acompañado con alguien. Es muy diferente. Pero es que Dios quiere habitar en ti. Vamos a la Biblia. Juan, capítulo 14, versículo 23. Vuelvo y te repito. Juan, capítulo 14, versículo 23. Leámoslo de la Reina Valera, versión 60. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama. ¿Qué está diciendo Jesús? El que me ama. Pregunta para ti, ¿tú amas al Señor? ¿Verdaderamente tú deseas que Él habite en ti o te acompañe? Porque es muy distinto el punto de vista. Vimos en el poema que la persona se turbó, sintió por un momento que Dios le había dejado. Perdóneme decirle, Dios nunca nos dejará. Y tu alma y tu corazón deben saberlo muy bien, que Dios no te dejará, porque es muy difícil que algo que está ya dentro de mí salga. Por eso el Espíritu Santo, una vez tú lo recibes, no sale de ti. Pero cuando tú cometes un error, cometes alguna ligereza, Él se entristece. No contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados
para el día de la promesa. Así que Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo sabes tú que amas a Dios? Cuando guardas su palabra. ¿Cuál palabra? La Biblia. Por eso te he invitado a que la leas los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y conoces quién es Cristo para ti. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Y qué puede hacer Cristo por ti? Así que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. O sea que una persona que ama a Dios, guarda su palabra. No es mentiroso, no es adúltero, no es fornicario, no es ladrón. Hoy en medio de esta pandemia, el mundo no aprendió. Quieren aprobar ahora lo que se llama en los grupos el MAP, que es una aberración y es tener los adultos sexo con los niños. ¿A dónde iremos a llegar? ¿Cómo así no se puede saciar usted con una persona que Dios ha puesto a su lado? Y sí tiene que tomar la persona, la indefensa, inocente, y vulnerar y dañar su vida de niñez y llegar a la adultez sabiendo que fue violado. Porque ¿qué niño va a saber de una relación sexual? ¿O qué es mantener una relación sexual? Pero nuestra mente corrompida ya no se sacia y busca cada día más y más y más maldad. Así que esa persona nunca ha guardado la palabra de Dios, nunca ha amado a Jesucristo, por lo tanto menos el amor del Padre está en él. Dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14:23. O sea que Dios quiere hacer morada permanente contigo. Quiere habitar en tu vida. No te quiere acompañar. Dios no es de acompañantes. Cuando la oveja está pasando por el valle de la sombra y de la muerte, reconoce que hay temores que le agolpan. Pero inmediatamente la oveja reconoce que hay temor. Dice, no temeré, porque tú estás conmigo. En otras palabras, tú estás en mí, tú habitas en mí. Yo he morado, porque si usted lee el Salmo atentamente y medita en él y le dice, Señor, ¿qué me quieres decir por tu palabra? El Señor te llevó a descansar en pastos verdes y junto a aguas de reposo te pastoreó. Así que una de las maneras por las cuales no era que Dios iba con ella y que ese pasaje de huellas en la arena es contradictorio, es porque Dios quiere habitar en la persona, estar en la persona. Otra versión de la Biblia de Juan 14:23 dice en lenguaje sencillo, Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Esta es la verdad bíblica. Dios quiere habitar en la persona. Dios quiere habitar en ti. Es la verdad bíblica de este Salmo 23 que hemos venido estudiando. Otra parte de la Biblia nos enseña y nos dice en Juan capítulo 17, versículo 21. Anote, busque su Biblia, lea conmigo, edifíquese. Vuelvo y te digo una vez más, no busco like, no busco me gusta, busco que tú seas edificado con la palabra de Dios. Hemos tomado este tiempo, no para hacernos famosos, no. Porque queremos edificar, porque hay un pueblo que espera una palabra. Yo soy uno de los convencidos que Dios hará algo y las iglesias se volverán a abrir. Estoy convencido de ello. Mientras tanto, yo te invito para que en esta hora tú dejes tus quehaceres,
dejes de realizar tus cosas y dediques un tiempo a oír la palabra de Dios. No va a ser mucho tiempo tampoco, solo un poco de tiempo. Medita en ello. Así que leamos Juan 17:21. Hemos venido hablando acerca de, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Hemos dicho que ese salmo no indica de que el Señor va a ir con la oveja o al lado de la oveja. Este salmo involucra que Dios quiere habitar dentro del creyente. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué quiere Dios hoy con la iglesia, con el creyente, con la persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón? Que sean uno. ¿Uno cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Mire que la Biblia habla en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así que nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sea perfecta la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Dios quiere que tú estés unido a Él en un solo espíritu. Por eso, otra versión dice de ese mismo Juan 17:21, para que le sea más comprensible la lectura. Juan 17:21, leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado tu gloria. Tú me la diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste antes de que comenzara el mundo. La unidad. La oveja sabía que iba a atravesar un peñasco, una ladera, algo que si una a la otra se empujaban, podría una de ellas rodar, hacerse daño. Era un cambio de un lugar a otro. Vimos que el valle de la sombra nos produce temor, pero que ese temor tiene una característica. Ese temor se produce cuando en mi vida hay una ausencia de Dios. Desconfío de sus promesas. Me siento engañado. Me siento solo y triste atravesando ese valle. Porque muchas personas han recibido al Evangelio, han recibido de Dios y comenzaron las cosas a irle mal y ellos dicen, pero fue volverme cristiano y todo se volvió al revés. Porque Dios quiere que tú aprendas a tener un temor reverente, un temor por lo que Dios es, por lo que Dios representa, no por lo que Dios te hace temer. Así que el verdadero amor de Dios hace que en tu vida desaparezca el temor al pánico y al miedo. El escritor usó una palabra hebrea que significa kit, K-I-Y. Esta la usó para denotar, para decir que debido a que se estaba atravesando el valle de la sombra, se está expresando una introducción a una explicación de confianza. Aunque la oveja pasaba por el valle de la sombra y de la muerte, tenía seguridad de que Dios estaba en ella y con ella. Por ello, la Biblia se entera
traducen esa palabra porque. Todas las Biblias, porque. No hay razón de sentir temor, porque. No hay razón de sentir miedo, porque tú estás conmigo. ¿Qué confianza hay de Dios en ti? La Biblia identifica claramente a la segunda persona, tú. Así que, en otras palabras, la primera persona, yo, queda fundida en la segunda persona, que eres tú. Y la segunda persona, tú, es la que se encarga de proteger a la primera persona, que es yo. Por eso la Biblia nos indica, nos muestra, porque tú estás a mi lado. Como cuando Adán dijo a Dios, la mujer que me diste, ¿de dónde había salido? De él mismo. Así que no había razón para que él dijera, no, salió de él mismo. Así se utiliza esa palabra en el hebreo. Por eso podemos resumir diciendo, porque yo estoy en tú y tú gobiernas todo mi ser. Dios ha prometido estar en el creyente, dentro del creyente. Primera de Juan 4:18. Lea conmigo, Primera de Juan 4:18. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, la persona que ama no tiene miedo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Vuelvo y le repito, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Así que, ¿cuál es el fundamento del amor? Guardar la palabra. Ya lo leímos nosotros en Juan. Vuelvo y le leo. Juan, capítulo, miremoslo rápidamente acá, 14, versículo 23. Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios lo amará y vendremos a él y moraremos con él. En la Reina Valera dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea que, ¿cuál es el secreto de ese amor para que tú y yo permanezcamos en Dios? La persona que ama no tiene miedo. Si tú lees la palabra y tú confías en quién es el que en medio de esta pandemia nos guarda, nos protege, nos cerca, no hay temor. No es que nos vamos a exponer. Y así si nos expusiéramos, hay algo en nuestra vida que nos da el coraje, la certeza de que Dios nos guardará. Así que Primera de Juan 4:18 dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Y es que este versículo hace parte del pasaje donde lleva por título el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. De hecho, se le hace una invitación al creyente a que empiece a mirar y a filtrar los espíritus, porque se levantarán en este tiempo falsos profetas. ¿Cuánta gente hoy no está hablando de vender el evangelio? Haga esto, siempre aquello que tú vas a recibir otra cosa a cambio. Cuando Dios no habla de nada que podamos nosotros hacer. Porque si yo pudiera hacer algo, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Para qué fue su sacrificio? En vano sería. Así que está diciendo acá el escritor, está diciendo Juan, de que
la persona tiene que entender que si Cristo vino y se hizo hombre y vivió entre nosotros, ocupó nuestro lugar y murió, esa persona está en lo cierto. En ese tiempo el gnosticismo negaba la encarnación de Jesús. Lo negaban. Ellos decían que como era Dios y era espíritu, podía ocupar el espacio en la materia, y la Biblia lo niega rotundamente. La Biblia dice que era necesario que Jesucristo se hiciera hombre para poder, siendo hombre, cargar el pecado del mundo, pero sin pecado, por cuanto Adán no lo concibió, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:18 en la versión de lenguaje sencillo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. El verdadero amor. La oveja, en el Salmo 23, encontró que Jehová le amaba. Y le amaba a tal punto que reconfortó su alma. Y le dijo, yo te llevo al cielo. Y ella empezó a pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero iba segura en que el amor de Dios le iba a proteger. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nació en el corazón de la oveja al ver cómo en el redil se habían suplido sus necesidades. Porque ella misma lo reconoce y dice, Dios es mi pastor, estoy en su redil, nada me falta. Por ello, si tú permites que Dios more en ti, su amor comenzará a tomar el control de su vida y se hace fuerte de tal modo que es un amor correspondido. Lucas 1:58, ¿qué dice la Biblia? Nueva traducción viviente. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella, que Dios había fijado sus ojos en ella. El amor y la misericordia de Dios nos dan la certeza de que si tú, antes de conocerlo, habías tenido un embarazo riesgoso, una vez tú le conociste, Dios vuelve y regenera en ti todo, de tal manera que tú no debes tener temor con este nuevo ser que vas a dar a luz, porque si tu confianza y tu amor está en Él, todo te va a ir bien. Esa es la certeza y la seguridad del creyente, que cuando Dios entra, transforma y cambia de tal manera que nuestra seguridad y nuestra confianza se deposita en Él. La confianza que debemos tener es que en medio de la prueba Dios está con nosotros, y en esa base, esa confianza, es que nosotros andamos y le amamos a Él. Efesios 1:6 dice la Biblia, lenguaje sencillo, Efesios 1:6. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera? Porque era la única manera de Dios expresar el amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tiempo de que empecemos a anunciar de que solo en Jesucristo hay y habrá salvación. Solo en Jesucristo habrá salvación. Es por ello que el creyente debe entender la unidad que hay entre el creyente y Jesucristo.
porque Jesucristo ocupa su lugar. Es el Cordero de Dios. Jesucristo muere por esa persona. Luego que Jesucristo muere, produce vida en esa persona. Una vez produce vida, Jesucristo en la persona, restablece la relación que se había perdido entre Dios y el hombre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso alguien decía, ¿será que la oración de un católico o alguien que no cree en el Señor es oída? Yo le dije, estás equivocado. Dios no te puede oír y Dios no te puede escuchar. Porque si tú no oyes la voz del pastor, la voz de Dios, de Jesucristo, si tú no la oyes y atiendes a su llamado y guardas su palabra, no puedes formar parte de él. Efesios 2:6 dice la Biblia, pues no se levantó de los muertos junto con Cristo y no se sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que una persona que reconoce a Cristo, cuando baja a las aguas bautismales, se está identificando con su muerte. Y una vez sube de las aguas bautismales, se está identificando con su resurrección. Tú mueres al pecado. Pero hay creyentes que van a la iglesia y reciben al Señor solo por salir de las deudas, solo porque se les arregle un problema familiar, solo porque se les arregle un problema que tienen, pero no verdaderamente acuden al Señor porque necesitan verdaderamente recibir la salvación de parte de Él. Por eso entiende, pues no nos levantó de los muertos. La persona que niega no se levantó juntamente con Cristo y no se ha sentado con Él. La base de que Dios estará con nosotros en medio del valle de la sombra y de la muerte es que el temor que produce la ansiedad no tiene lugar en mí, sino que tenemos el amor de Dios, que es Jesucristo. Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, dice Cristo, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Así que la mente del creyente, que Dios comenzó a trabajar en confortar a mi alma, es el campo de batalla en la prueba. Es el que marca la pauta en el valle de la sombra y de la muerte. Por eso tú tienes que tener confianza y seguridad en este tiempo. Tienes que tener la confianza y la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Hace poco se levantó un hombre a escribirme una pastoral diciendo, yo no estoy de acuerdo que abran las iglesias, porque es que las iglesias no son los templos, somos nosotros. Sí, estamos de acuerdo. Tú y yo somos el templo donde mora el Espíritu de Dios, porque te he venido hablando y te he venido diciendo de que Dios quiere morar en ti. Es que Dios no quiere habitar en otra persona, sino en tu vida y en mi vida, para una vez entrar a morar, haya un cambio de lo interno hacia lo externo. Yo ampliamente expliqué eso, de que Jesús decía, no lo que entra contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Y somos la iglesia, sí, pero es que Dios dijo, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor Jesucristo cuántas veces reunió a sus discípulos en el aposento alto, lugar de oración. ¿No allí practicaba la Santa Cena? ¿Por qué no lo hacía cada uno desde su casa y se ponían la hora y decían, a ver, váyase Pedro para su casa porque ya vamos a compartir la Santa Cena? Váyase Mateo, váyase Zebedeo, váyase fulano, sultano, vamos a cronometrarnos. No. Él lo hacía presencial, se reunía. ¿Por qué el Señor mandó en Hechos de los Apóstoles a que fueran y se reunieran 120 en un aposento a orar, a que esperaran que viniera sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Y por qué no los mandó cada uno a su casa?
Bueno, vayan cada uno a su casa, van a estar en oración, porque a través de esa oración que nos vamos a unir a ver, como lo estamos haciendo hoy, a través del Face, nos estamos uniendo, porque han prohibido que lo hagamos en los templos. Bueno, vamos entonces a... No, mi amigo, la Biblia es clara en decir, somos nosotros la morada de Dios, pero como morada de Dios tenemos que reunirnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No dicen cronometrando los relojes para que a través del Face, el Instagram. ¿Por qué Satanás quiere atacar y acallar las iglesias? Y es lo que nadie ha querido entender. Nadie. Yo pensaba y decía, Señor, ¿será que pienso distinto? Pero Dios ha levantado hombres y mujeres en este tiempo a decir, no, tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos. Tenemos que reunirnos. Sí, el pastorado ha cometido errores, pero es que ¿quién es perfecto? A través de mi error y de mi imperfección demuestro que Dios es perfecto y que puede trabajar en medio de mi error, de mi imperfección, para mostrarme su amor de que puedo llegar a Él. Porque no habrá perfección en nosotros, puesto que caímos de la gracia de Dios cuando en el huerto del Edén tomamos nuestra propia decisión de tomar el conocimiento del bien y del mal por nuestra propia razón. Así que tú y yo somos la iglesia. Y la mente del creyente que Dios comenzó a trabajar en confortará mi alma es el campo de batalla por el cual atravesaremos el valle de la sombra y de la muerte. Es por ello una advertencia de parte de Dios. Efesios 4:17 dice la Biblia, de Dios para todos. Lo que les vuelvo a decir es advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles. Basta ya, vuelvo y digo, tanta cosa en la internet, si será o no será. Olvídate, mi hermano, predica el evangelio, predica que en Dios hay salvación, ataca la maldad. Hoy se ha querido levantar para en un país, no en nuestro continente, se ha promovido que se autorice el matrimonio entre adultos y niños. ¿Por qué un niño que no puede decidir se le tiene que obligar a que esté con un adulto? Basta ya. Pero la iglesia no muestra eso. La iglesia no ataca eso. La iglesia se ataca uno a otro para destruir lo que Dios ha hecho. Basta ya, dice el apóstol. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Así que el amor de Dios se va perfeccionando y a medida que usted y yo caminamos, confiamos en su protección, porque se le mostró a la abeja el poder de ser alimentada. Ella exclama, nada me falta. Él me hizo descansar y me dio a beber y ahora restauró mi alma para que cuando yo esté en medio de la prueba o esté atravesando el valle, sepa que Dios está a mi lado, dijo el salmista. Pero hoy Dios no está a su lado. Hoy Dios está dentro de ti, junto a ti, si verdaderamente tú obedeces su palabra. Hebreos 2:14 dice la Biblia, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, vuelvo y les repito, Hebreos 2:14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, porque sólo como ser humano podría morir, y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte.
Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Si en tu vida hay temor, no está Dios. Tú dirás, pero pastores, mire la situación del mundo. Sí, yo puedo ver todo lo que el mundo hace, pero es que yo no miro al mundo, yo miro a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué día íbamos caminando por la calle? Iba con mi familia, mi esposa y mis 3 hijos, pequeños por cierto. Y al caminar di un mal paso. Y uno de mis pies se dobló literalmente a tal punto que me desmayé del dolor. Me alcanzaron una silla. Yo decía, no, Señor, en el nombre de Jesús me levanto y camino. Y todo el mundo, no, Señor, usted se lastimó el tobillo, usted... No, yo creo en que Dios toma control de mi vida, toma control de mi ser. Y como pudimos, no nos fuimos de una vez para el carro, no, a hacer lo que había que hacer con dolor y todo, pero creyendo en que Dios sustenta nuestra vida. Porque hay 3 pequeños que están viendo el obrar de su papá frente a una situación. Eso fue lo que yo aprendí de mi Señor Padre. En medio de la lucha, en medio de la prueba, la fe tiene que ser persistente. No puedo darle lugar a mi mente en medio de la lucha. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mente y qué es lo que tú piensas? Pero, ¿qué quiere oír el creyente? Todo es fácil. Hermano, estás en un problema, haz esto, arrodíllate de tal manera, coge la Biblia de tal otra. No, mi hermano, métete con Dios, créele a tu mente, dile, Señor, hoy saldré a la calle y encontraré algo porque tú eres mi proveedor. Encontraré porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi pastor. Dios nos pone a prueba para ver qué hay dentro de nosotros. Juan 15:7. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Juan 15:7. Léalo de su Biblia. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. El temor tiene un castigo, porque es tan tremendo cuando alguien no ha podido dejar que la palabra de Dios le perdone, que su mente sea libre de la culpa del pecado, porque ello es lo que somete a la persona a permanecer en el valle de la sombra y de la muerte. Para que una persona sea libre, debe confiar en que debe obedecer a la voz de Dios, estar en su redil y estar segura que el que está dentro de usted es más poderoso de que usted y le sacará en victoria. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en medio de naufragios, en medio de la cárcel? Un hombre que fue llevado preso por predicar el evangelio. ¿Qué decía? Para mí el morir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pero por amor a ustedes prefiero aún quedarme. Por amor a ustedes. Para infundirles amor, para infundirles palabra, para infundirles fe. El salmista tenía un misterio que le era escondido. Por ello habla de que su Señor iba al lado. No es que la Biblia se contradiga. No. Déjeme decirle que no. Porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Para él era un misterio hoy la iglesia. La iglesia no le había sido revelado a él. Por eso él dice, el Señor irá conmigo. Pero hoy
el Señor no va a tu lado, sino el Señor va dentro de ti. Por eso la Biblia dice, porque más poderoso es el que está en nosotros, con nosotros, que el que está en el mundo. Afírmate la palabra de Dios. Dios quiere habitar en ti. Gálatas 4:19. Dios quiere habitar en ti. Gálatas 4:19. Nueva traducción viviente. Oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Léalo, Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué se va formando en su vida en el valle de la sombra y de la muerte? El carácter de Cristo, el carácter de esperar, el carácter de confiar, el carácter de que Dios puede suplir, el carácter de que Dios es más abundante a todo lo que usted pueda hacer o pasar. Pero hay personas que mueren en Él. Hay personas que lamentablemente dicen, ¿para qué me volví creyente? ¿Para qué me volví un cristiano? No, mi amigo, es tiempo de que vuelvas y digas, perdóname, Señor. ¿Tú quieres formar mi carácter? Mi carácter se forma a través de la dificultad. Mi carácter se forma a través de la prueba. Mi carácter se forma a través de que tú obras en mí. Por eso el apóstol decía, tengo dolores, o sea, me da angustia. ¿Por qué? Porque es que los judaizantes querían nuevamente atrapar a los creyentes y decirles, sí, tú recibiste a Cristo, pero también es necesario que observes el sábado, también es necesario que observes los sacrificios, también es necesario que sigas judaizando, porque la ley de Moisés que nos dieron nuestros padres es la única que te puede salvar a ti. Y entonces, ¿dónde quedó la obra de Cristo? ¿Dónde quedó el cumplimiento de la ley? Porque es que ese es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué Jesús no la podía abolir y la gente no ha entendido qué es la ley? La ley fue lo que Dios le dio a Moisés para ofrecer los sacrificios y la forma de ofrecer esos sacrificios. Un cordero sin mancha y sin arruga, no mayor a 1 año. Y eran los requisitos que se pedía para ofrendar ese cordero. Pero es que ese cordero no podía quitar el pecado. No podía sustituir el pecado, no podía redimir a la persona del pecado. Era necesario de que Cristo cumpliera todo lo que la ley exigía. Cordero, pecado sin pecado y sin mancha. ¿Acaso no nació Jesús de María y del Espíritu Santo? Cumplió ese requisito. ¿Acaso Él no se dio en su lugar y en el mío a morir? Cumplió la ley. ¿Y acaso los pecados de todos no fueron puestos sobre Él en el madero? Fueron puestos. ¿Cumplió la ley? Cumplió la ley. Esa es la ley que se refiere, pero mucha gente no quiere entender. La otra ley que se cumplió en Él fue que maldito todo aquel que era colgado en un madero. ¿Qué quería decir? Que la persona que cometía un pecado atroz, grandísimo delante de Dios, era colgado en el madero y espiritualmente su alma moría eternamente. No había remisión de pecado, no había manera de liberarle. Así fue que Cristo fue a la cruz del Calvario. Por eso cuando Él estaba muriendo, Él gritó, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no llamó a su Padre, Padre, sino le dijo Dios? Porque en ese momento estaba expiando tu pecado y el mío, y Dios tenía que darle la espalda por amor a ti y a mí, porque su Hijo amado se había constituido un pecador. Y desciende a la muerte. Pero la muerte no le puede detener, porque cuando una persona es inocente, no se le puede culpar.
Y si se le ha inculpado, esa persona, su misma inocencia, le saca de donde esté, no le puede retener. Y así fue que Cristo destruyó a la muerte, porque la muerte no tenía poder sobre él, por cuanto él no era el pecador, sino había cargado el pecado del mundo, y Dios Padre lo levantó de la muerte, porque no había nada de qué se le acusara. Ese es el evangelio que predicamos. Y el apóstol luchaba contra aquellos judaizantes y le decía: necios, torpes, ya no necesitamos observar la ley, porque Cristo cumplió la ley. Hebreos 6:1, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es doctrina fundamental? Lo que te acabé de enseñar. Que Cristo puede perdonar tu pecado, sí, pero perdónate tú también. Y dile: Señor, tú cargaste mi pecado. Si tú cargaste mi pecado, me has dado libertad, me estás usando, ya no tengo pecado. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios. O sea, devolvernos. ¿Cuántos creyentes van avanzando y de un momento a otro le dan lugar a su carne y vuelven y retroceden? Por eso la Biblia dice: no debemos tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué era? Que una persona reconocía que Cristo había muerto, que Cristo había muerto por él. Pero esa persona nuevamente volvía y hacía lo de la ley. Y entonces la ley no veía que no le llenaba y volvía nuevamente a Cristo. Y otra vez volvía. No, mi hermano, ten cuidado, ten cuidado. Persevera en la palabra. Dice la Biblia de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios verdaderamente lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Era escarnecer, era negar la obra que Cristo hizo, era afianzarme. Es como un creyente que hoy en día dice: yo creo en Dios, pero anda con la camándula por si al caso. Si no es necesario lo que Cristo hizo, bueno, también esta creencia me ayuda. No. Tú tienes que tener en tu vida el criterio de decir: Dios en medio de esta adversidad me va a ayudar. Dios en medio de este problema me va a sacar. Por eso la oveja dijo: no temeré mal alguno. Porque ya en ella había un temor. ¿Cuál temor? El que Dios era su protector. Yo temo en Dios, pero no temo con temor de temblar o de pánico. No, temo porque le amo a Él, porque Él es lo que es para mí, el Dios todopoderoso, alfa, omega, principio y fin. Y su muerte en la cruz del Calvario me dio a mí la vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Amigo y hermano, tú que has visto esta predicación, yo le animo para que usted siga compartiéndola. Compártela de verdad. Ya nos queda por terminar de este versículo: tu vara y tu callado. Ya yo creo y confío en Dios de que lo hayamos entendido perfectamente el Salmo 23 hasta aquí. Hemos estudiado parte por parte. Mi esposa tenía razón, todo completo. No, vamos parte por parte para poder entender e ir avanzando como cuando alguien va subiendo la escalera. No es porque tenga el conocimiento, vuelvo y te repito, es porque la intimidad con Dios permite que tú entiendas la palabra. ¿Tú también lo puedes hacer? Claro que sí, tú también lo puedes hacer. Ya estudiamos, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Ya estudiamos que era andar, ya estudiamos que era el valle, ya estudiamos que era la sombra.
No temeré mal alguno. Ya estudiamos las 3 clases de temor. Muy claro quedó, yo creo. Porque tú estás conmigo. Hoy lo acabamos de estudiar. Nos falta, si Dios lo permite, el día martes, tu vara y tu callado. ¿Qué es la vara y qué es el callado? ¿Qué significan? Bueno, Dios nos dará esa palabra para poderla compartir. Te invito para que sigas en sintonía. Comparte este video a uno, a otro, compártelo. Compártelo de verdad. No me interesa buscar un like o que digan, ay, qué bueno. No, me interesa es que seas tú edificado. A veces tú preguntas, ¿cómo puedo yo predicarle a otros? Quizás no soy hermoso, bonito, pero la palabra de Dios es lo que importa, que llegue y penetre a su corazón, a su vida. ¿Cómo puedo evangelizar? Compartiéndolo, enviándoselo a un vecino, envíeselo a un amigo. Nunca hemos pedido dinero ni lo pediremos. Creemos que Dios suple nuestras necesidades y como dijo el apóstol Pablo, con estas manos trabajamos para no ser gravosos a nadie. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Te invito para que lo compartas, para que invites a un amigo, un vecino, y así podamos extender la palabra de Dios. Saludamos a todas las personas que nos ven en esta hora, que nos están escuchando de una manera muy especial, a todos nuestros amigos. Ven a ver quiénes están por ahí en sintonía. John Langarcha, ¿quién más, hijo? ¿Cómo? Perdón. Fabio Gutiérrez, Gladys Villalobos, Rodrigo Ruiz, mi hermano, pero un día que nos dio una vuelta. ¿Quién más se está viendo en esta hora? David Molano, perdón. Josefina Gutiérrez. ¿Cómo? César Cardoso, mi hermano. Que Dios sea obrando en tu vida. Permite que la palabra de Dios empiece a morar y empieza tú a perdonarte a ti mismo de lo que haya pasado y de lo que estés pasando, que Dios restaurará las cosas. Dios es poderoso para hacerlo, más de lo que tú crees o esperas. Seguimos con más personas saludando. ¿Quiénes más están por ahí, Josué? Que no sé por qué no me permite ver. Está Humberto, Ruth, Gonzalo Guzmán, no, Alexander, mi hermano. ¿Quién más está? Fabio Gutiérrez, bueno. Víctor Villalobos, mi hermano, qué alegría poderlo saludar. Humberto Rey. Comparte este video, de verdad, envíaselo a tu grupo de WhatsApp, envíalo a tus grupos en el Face. Vuelvo y te digo, no deseo fama, sino que esta palabra sencilla, pero con poder de Dios, transforme vidas, transforme corazones. Vamos a orar para despedirnos. Jorge Borjas también está unido. También mi hermano Jorge Barbosa. En fin, todos los pastores en esta hora. Los pastores de la sana doctrina, mis hermanos, les amo. De verdad, el nuevo grupo, qué bien, gloria al Señor. Hemos estado un poco ocupados, pero sacaremos el tiempo para estar con ustedes también, compartiendo en los videos, en las enseñanzas. Pido mil excusas de verdad. El grupo de la sana doctrina, donde mi hermano Ismael dirige, mi hermano Edwin, mi hermano Javier, y Alberto, etcétera, etcétera. Un grupo de personas que estamos ahí para glorificar al Señor. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido a ti, Señor, que esta palabra que hoy he enviado cambie vidas. Es tu palabra, Señor. No he querido adornarla. No he querido traer pensamientos de otro lugar,
para exponer mi conocimiento y sabiduría, sino he predicado lo que tú me has enviado a predicar. Yo te pido que esta palabra cambie corazones, que aquellas personas que se encuentran enfermas, cansadas, afligidas, llegue tu palabra, los transforme, los renueve, los cambie, Señor. Que esta palabra, Señor, nos afirme en ti. Envío palabra de sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella persona que tiene dolencias, levántate ahora mismo. Créele a la palabra de Dios, porque es palabra de poder, palabra viva, no palabra mía. Aquel que se encuentra cargado y afligido, en el nombre de Jesús de Nazaret, anulo en su vida todo decreto que hayan puesto contrario a la libertad que hay en Cristo Jesús. Dile, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda acta, todo rezo, todo riego que hayan hecho para arruinarme, para quitarme la paz, para quitarme la confianza en ti, lo desecho, no lo acepto, lo rechazo y lo pongo clavado en la cruz del Calvario. Lo pongo clavado en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario muere mi pecado, muere ese rezo, muere toda aflicción, muere toda carga del diablo, muere ahí y vuelvo y muero con Cristo y resucito en vida nueva. Dilo en esta hora, dile, Señor, no acepto en mi vida nada que no sea tuyo, nada que hayan puesto, rezos, oraciones contrarias, son llevadas a la cruz del Calvario, mueren allá con Cristo, yo muero también con ellas allá y resucito libre y en nueva vida con Cristo Jesús, porque a través de su muerte yo tengo vida, a través de la muerte de Jesucristo tú tienes vida, a través de la muerte de Jesucristo tú tienes vida y vida en abundancia. Padre, nada me sujeta del mundo. El mundo no me puede sujetar porque soy hoy una nueva criatura. El mundo no me puede detener porque hoy soy una nueva criatura. El mundo no me puede atemorizar porque soy una nueva criatura. Y nueva criatura en Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder llegar a tu vida. Gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Te invito para que compartas esta prédica. Si no la alcanzaste a escuchar, yo te invito para que tú vuelvas y la escuches de verdad. Lo hacemos con amor, lo hacemos con cariño. No hemos usado nada sino la palabra de Dios. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Dios te guarde. Nos vemos este martes, si Dios lo permite, a las 7:30, mientras ajustamos nuestros horarios para poder también aceptar una invitación que nos han hecho a predicar a un canal. Estaremos con tiempo avisando. Por ahora, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.